Hola, buenas tardes en España, buenos días desde Miami prácticamente. Quería saludar desde la Asociación Española de la Franquicia y comentarles la gran oportunidad que tenemos de poder contar con los grandes speakers que hoy tenemos del otro lado del Atlántico, y tenemos ni más ni menos que a Francisco Garzón Morales, que es consejero económico y comercial de la Embajada de España en Miami. Y luego tenemos a uno de los grandes profesionales y que más conocen del mundo de la franquicia en Estados Unidos, como es Robert Jones, y que nos une tanto personal como profesionalmente una relación muy importante. Esto es debido al apoyo que hemos tenido del Instituto de Comercio Exterior, por supuesto de la Oficina Comercial de la Embajada, y que son unos webinars que venimos haciendo a nivel internacional para que las empresas españolas conozcan mejor cuál es la situación actual en estos momentos para poder entrar en un país tan complejo como es Estados Unidos, aunque con tan grandes expectativas y grandes oportunidades de negocio. Y sin más, doy la palabra al consejero comercial de la Embajada de España en Miami, Francisco Garzón, para que nos hable de todo aquello que él considere oportuno. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a vosotros. Es un verdadero placer incorporarme a esta presentación sobre el mercado americano, un mercado, como tú decías, complejo, pero yo considero que lleno de oportunidades y bueno, vamos a tratar de presentar los principales detalles, elementos de interés del mismo a los oyentes o a los asistentes a este webinario. Yo voy a compartir una presentación muy breve durante unos 10-12 minutos y a continuación pues quedo a vuestra disposición. Mi intención es... Un segundito, aquí está. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Muy bien. Mi intención es simplemente presentar un poco la evolución de la economía americana. Ha sufrido con la pandemia, igual que todas las economías del mundo, pero el principal mensaje en este sentido es que el rebote en esta economía es muy fuerte. Se esperan fuertes tasas de crecimiento y de creación de empleo en este año y el año que viene, y el consumo va a estar creciendo a un ritmo importante, lo cual son muy buenas noticias para la economía en general y para las oportunidades en el ámbito de las franquicias, por supuesto, en particular. Les voy a contar muy brevemente la situación económica, muy brevemente lo que se está haciendo desde el punto de vista de política fiscal para poner el foco en el compromiso de las autoridades americanas para fomentar el crecimiento en la economía. Les daré unas pinceladas de la relación bilateral también para poner en contexto esta relación económica en general entre España y Estados Unidos, y luego me centraré en un par de slides en algunos datos macro del sector de franquicias. Rápidamente paso primero con una comparativa. De todos es conocido la diferencia de tamaño de la economía americana y de la economía española, pero hay veces que no está de más ponerlo gráficamente, y pueden ustedes ver aquí que estamos hablando, todos lo sabemos, de una de las principales economías del mundo, aproximadamente 10 veces en tamaño de extensión de la economía española, 7 veces más en cuanto a población y entre 16 y 17 veces el tamaño en términos de PIB de la economía española. Uno de los principales mensajes, dicho esto, es que no estamos hablando de un único mercado. Son muchos mercados dentro de Estados Unidos, hay 50 estados, cada uno de ellos con sus particularidades, y uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar este mercado es que no se puede abordar, al menos de golpe o inicialmente, pretendiendo llegar a todo él. Tiene principales focos de demanda, de consumo, estados con mayor o con menor ajuste a las necesidades o a las expectativas de cada una de las empresas, y ese es un análisis que hay que hacer desde el principio. Con respecto a la evolución de la economía, muy brevemente, observan ustedes aquí la tendencia creciente hasta el año 2019, por supuesto un descenso del PIB importante en el año 2020, y la evolución del empleo también muestra de manera paralela cómo ha afectado la pandemia a la economía americana. Lo importante es este importante aumento de la tasa de desempleo en los meses de marzo-abril del año pasado, pero como pueden ustedes observar, un rápido descenso de esa tasa de desempleo. Ya estamos de nuevo por debajo del 6%. Las previsiones tanto de la FED como de la OCDE para el mercado americano para este año nos sitúan aproximadamente, son similares, en un crecimiento de en torno al 6,5%
este año, 3,3, 3,5% el año que viene, y unas tasas de paro que caerían por debajo del 6% y por debajo del 5% para el año que viene. Por tanto, una evolución bastante favorable de la economía en términos comparativos con el resto de economías desarrolladas, ¿no? Y fuerte aumento del consumo. En esto ha tenido bastante que ver los impulsos tanto monetarios como fiscales que ha estado gestionando la administración americana para fomentar el crecimiento. Una muestra es esta evolución muy rápidamente, no voy a insistir en ello, del saldo presupuestario de Estados Unidos, que alcanzó un 15% de déficit del PIB el año pasado. ¿Esto por qué? Por la sucesión de paquetes de estímulo fiscal, 3 de ellos de la administración Trump y el primero a los pocos meses, semanas de incorporarse al cargo de la administración Biden, que han tenido todos un denominador común. Dinero destinado a la lucha contra la pandemia, dinero, en muchas ocasiones cheques dirigidos a las familias y ayudas a las empresas. Estos 3 elementos han estado presentes en todos los paquetes y como mensaje fundamental el compromiso de las autoridades federales para fomentar el crecimiento de la economía americana. Muy brevemente también el programa económico de Biden se conoció desde el principio como el Build Back Better, insistiendo en algunos elementos fundamentales. Un objetivo o un mayor foco en todos los elementos relacionados con el medio ambiente, con las energías renovables y con las infraestructuras, y un importante programa de infraestructuras que se está todavía negociando y que, si se aprobase, supondría un cambio radical en las infraestructuras de este país para los próximos años. Y luego elementos relacionados con la fiscalidad. Desde el punto de vista comercial, como todos ustedes conocen, hay algunos conflictos entre la Unión Europea y Estados Unidos que en estos momentos están en stand-by, se encuentran paralizados algunos aumentos de aranceles que se habían efectuado en los últimos meses relacionados, por ejemplo, con el conflicto Airbus-Boeing o relacionados con la tasa digital. En estos momentos están en suspenso esos aumentos de aranceles. Algunos podrían afectar a algunos de los sectores de diversas franquicias. Tenemos todos la esperanza de que estos conflictos comerciales se resuelvan en las próximas semanas, incluso, o desde luego en los próximos meses. Y luego, muy rápidamente, confieso que este es un slide que he tomado prestado de otra presentación más específica para los sectores de energía y de infraestructuras. Es un resumen de lo que sería el plan de infraestructuras de Biden, pero simplemente por destacar que no solo es un plan de infraestructuras, en el que hay más de 620.000 millones de dólares destinados a infraestructuras de transporte y más de 100.000 millones destinados a infraestructuras de agua, sino que también hay dinero previsto para otros elementos que van a fomentar el consumo y van a fomentar la demanda en otros ámbitos, como pueden ser los 400.000 millones de dólares destinados a cuidados a la comunidad, el dinero destinado a tecnología o el dinero destinado a la fuerza de trabajo. En definitiva, seguimos cabalgando esta tendencia de fomentos fiscales y se espera que se sostenga en el tiempo este crecimiento de la demanda, el crecimiento del consumo, que es favorable en cualquier contexto a que haya oportunidades en el mercado americano. Muy rápidamente, también para poner en contexto la relación económica entre Estados Unidos y España, se resume en este slide. Y se puede decir que para España Estados Unidos es un socio estratégico, y lo es tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de la inversión. Estados Unidos es el primer cliente fuera de la Unión Europea de España en el mundo, y es esto cliente a nivel mundial. Es nuestro segundo importador fuera de la Unión Europea, y el quinto a nivel mundial, y es el primer destino de las inversiones españolas en el mundo y el primer inversor internacional en España. Por tanto, tanto desde el punto de vista del comercio como de las inversiones, esta es una relación privilegiada, intensa, que ha venido creciendo fuertemente en los últimos años. Por ejemplo, en la última década la inversión española, el stock de inversión española en Estados Unidos ha crecido un 170%, y también ha crecido casi porcentaje el número de empresas españolas presentes exportando en el mercado americano. Por tanto, un mercado en el que la economía española, las empresas españolas cada vez han tenido más interés y están poniendo más el foco, y no tiene por qué no ocurrir
lo mismo desde el punto de vista del sector de las franquicias. Aquí algunos datos más sobre el comercio bilateral, los principales rubros afectados. Fundamentalmente es un comercio entre países desarrollados de tipo intraindustrial, se observan los mismos rubros básicamente a ambos lados de las dos caras de los flujos comerciales. No están destacados aquí, por ejemplo, los bienes de consumo, que son importantes en el sector de franquicias. Sí destacar que el porcentaje de bienes de consumo exportado, por supuesto, de España a Estados Unidos con respecto al total es superior que a la inversa, pero es básicamente un comercio fundamentalmente industrial y de servicios entre las dos economías. Y paso a algunos comentarios. Ya he hecho este marco tanto de la situación económica, de los impulsos fiscales, expectativas de crecimiento y relaciones bilaterales, a dar algunos detalles del sector de las franquicias en Estados Unidos y de la presencia de franquicias españolas en este mercado. Decir que el mercado de franquicias en Estados Unidos es uno de los más desarrollados del mundo, por supuesto. Un mercado muy competitivo, además. Y la muestra está en que hay más de 4.000 enseñas, más de 750.000 establecimientos, en torno a 8 millones de puestos de trabajo en el sector directos, entiendo, y ventas por más de 670.000 millones de dólares, aproximadamente un 3% del PIB. Es cierto que el año pasado, al igual que tantos otros sectores, el sector de franquicias en Estados Unidos sufrió, con un descenso aproximadamente del 11% del empleo. Se perdieron más de 900.000 puestos, pero las previsiones para el año 2021 son muy positivas. Estamos hablando de un crecimiento de en torno al 7% del mercado. Se espera más de 26.000 establecimientos nuevos en este ejercicio y casi recuperar el volumen de puestos de trabajo perdidos en el año 2020. Se espera crear unos 800.000 puestos de trabajo en 2021. Es decir, toda esta situación de mejora económica y de impulso de la demanda y del consumo y de la inversión en el mercado tiene un reflejo en el sector de franquicias y esperamos que siga teniendo este reflejo también en el sector de franquicias en los años venideros. ¿Dónde se observan, de acuerdo con la International Franchise Association, las principales oportunidades dentro del mercado o los mayores crecimientos dentro del mercado americano? Fundamentalmente en los estados del sur, sureste y suroeste de Estados Unidos. Los tienen ustedes aquí enumerados. Yo diría que los principales, desde luego, son las principales economías dentro de Estados Unidos, como puede ser la Tejana, Florida. En general, los estados del sur es donde se observa mayor crecimiento. No quiere decir esto que no haya oportunidades en otros estados en las principales economías, como puede ser también, por ejemplo, por supuestísimo, California o Nueva York, entre otros. Y con respecto a la presencia de franquiciados españoles en este mercado, desde luego, bueno, pues es un reflejo de la internacionalización del sector. Como todos ustedes saben, hay más de 300 enseñas españolas en los mercados exteriores, con presencia en casi 140 mercados y fundamentalmente en los sectores que observan ustedes aquí. Pero a mí me gustaría destacar que tan solo un 10% de estas enseñas están presentes en Estados Unidos. 33 franquicias con respecto a 307 que están internacionalizadas de acuerdo con los datos de la Asociación Española de Franquiciadores. Tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y para eso estamos aquí, para tratar de ofrecerles la mayor información posible, mostrarles cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades, y contamos con que estos 33 empresas presentes en este mercado se puedan multiplicar en los años venideros. Para eso estamos, desde luego, desde la oficina comercial y desde ICEX a su disposición, y yo de momento lo dejo por aquí y atiendo encantado a cualquier tipo de pregunta después de la intervención de mi amigo Robert Jones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero, por tus datos muy concretos, profesionales y muy serios. Y bueno, yo te voy a contestar por lo que toca. Es verdad, hay un reto muy importante. La franquicia española está saliendo a mercados exteriores desde el año 96. En Estados Unidos lo hemos intentado varias veces, no con suficiente éxito, porque no ha sido fácil adaptarse, como tú bien sabes, a la peculiaridad del país
porque tú puedes tener mucho éxito en España, pero tienes que estar en forma para poder salir a un mercado extranjero. Y no te digo nada, un mercado con 50 estados. Es decir, si es difícil trabajar en el propio país tuyo con 17 comunidades autónomas, donde las normas, la forma de trabajar, la forma, los horarios, los locales, en fin, tú lo conoces perfectamente, no vamos a perder tiempo en ello. Imagínate el traje que tienes que tener para estar preparado en el mercado tan duro, exigente, como es el americano. Eso no significa que no podamos estar, ya que haya 33 marcas, me parece importantes, pero claro, tienes que ser marcas de primer nivel y sobre todo porque no se puede jugar a medias, sino tiene que ser, no puedes ir allí a ver qué vendes, sino que realmente tienes que tener una estructura estratégica de crecimiento en un mercado como el americano y no solo en todos los estados, sino tienes que estar viendo, pues como tú bien decías, consejero, si el sureste, el sur o el sureste, pues son los que estratégicamente son los más adecuados para empezar. Y lógicamente, ¿cuál es la fórmula que vas a adaptar? Si es una unidad propia, si luego crecimiento es una joint venture, si es, en fin, una master franquicia, es decir, hay que buscar, porque no en todos los estados es lo mismo. Yo creo que hay unos mercados muy duros para franquicia española, muy exigentes. En Europa, por ejemplo, el más exigente, por decirlo de alguna manera, es Francia. Que Francia es un país muy importante, pero no todas las marcas para nada están en Francia. Y luego, evidentemente, en Estados Unidos y luego en el continente asiático, ¿no? Pero yo, en este caso, que es lo que nos ocupa, yo creo que yo soy gran defensor y bueno, y voy a seguir luchando por introducir las marcas españolas en Estados Unidos, porque yo creo que, evidentemente, hay un mercado potencial espectacular, ¿no? Y luego, sobre todo, coger las sinergias y la información y la experiencia que tiene la IFA, International Franchise Association, de la cual nosotros somos miembros en el Consejo Mundial, como es la IFA, y como son pues 44 países y ahí nos está viniendo una retroalimentación muy importante y muy diaria de lo que es la información de cada país. Pero yo creo que este tipo de eventos con vosotros de la mano, como siempre lo hemos hecho, pues va a aumentar y animar este tema, ¿no? Sin ir más lejos, los datos que has presentado tu consejero los presentamos hace por lo menos 2 semanas y media en el ICES con una importancia súper importante, perdón por la redundancia, y por una imagen de presentación de profesionalidad muy seria y que yo creo que eso va a ayudar a la consecución de los objetivos. Con que muchísimas gracias, Francisco, un placer, consejero, y ahora sin más vamos a dar caso a Robert Jones, que es presidente del Global Business Synergies y que nos va a hablar desde el punto de vista de desarrollo de proyectos y profesional. Y para aquellos que no le conozcan, que yo tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, es que ha estado en los dos lados de la baraja, es decir, poder llevar marcas españolas a Estados Unidos, y él ha sido consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos en España, donde yo tuve el gusto de conocerle hace muchos años, y que la verdad que la relación profesional ha sido extraordinaria y que evidentemente me considero y me vanaglorio de ser uno de los amigos de Robert. Robert, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Voy a hacer el share screen. Ok. Ok, perfecto. Ok, aquí estamos. Entonces, un gran placer participar en este programa, esta tarde española y esta mañana norteamericana. Entonces, y quisiera agradecer mucho a Eduardo y también a Verónica, la Asociación Española de Franquicias. Como Eduardo mencionó, hemos sido amigos por muchos años. Yo era el consejero comercial en la Embajada Americana desde 2012 hasta 2015, un poquito más de 3 años, y fue una época extraordinaria. Mi esposo y yo nos encantó el tiempo en España, fue una maravilla, y estamos visitando ya a menudo por el negocio y también el placer. Y también quisiera agradecer mucho a la oficina de ITHEX aquí en Miami, a Francisco Garzón y a Karel por su ayuda, su invitación para participar en este programa. También quisiera felicitar a los franquiciadores españoles que están participando en este programa, buscando nuevas oportunidades, porque sí es el éxito de negocio a largo plazo, buscar y desarrollar las nuevas oportunidades. Aunque ahora estamos en esta crisis de COVID, en muchos casos es el momento para buscar esas nuevas oportunidades, porque se dice que la crisis crea oportunidades también, y creo que es verdad. Hemos visto eso. Yo también trabajo ayudando a los franquiciadores para entrar a varios países globales, y en muchos países el costo de bienes raíces ha caído. También cuando unas empresas
se quiebran o otros inversionistas quisieran entrar en el mercado para aprovechar porque la demanda, el consumo está regresando. Es decir, que sin duda hay oportunidades. Y sin duda también el mercado estadounidense es el más grande en el mundo en términos de consumo. Por eso creo que un franquiciador exitoso debe de considerarlo y también acordar que es el mercado más desarrollado en términos de franquicias y competencia. Entonces, por eso es muy importante revisar los detalles para hacerlo bien. Es importante dedicar los recursos necesarios para el proyecto, para entrar y desarrollar el mercado estadounidense. Estamos hablando de no solo financieros, pero también recursos humanos y con un buen plan estratégico. En esa forma se puede tener éxito, porque para lanzar al mercado americano es importante hacer primero la investigación bien y revisar cuáles son los costos y cuál es la manera para hacerlo en forma bien en largo plazo, porque es necesario hacer un compromiso a largo plazo. Hemos visto franquicias internacionales, incluyendo unas españolas, que han entrado al mercado aquí mismo en Miami, donde yo resido, y después de un rato se han quebrado o se han fallado y salieron. Entonces, el problema es muy difícil regresar una segunda vez. Se puede dañar la marca, los inversionistas piensan que no puede funcionar la marca porque ya se falló, pero normalmente no es verdad, porque la razón por fallar no es que la marca no puede tener éxito, es que no se lo hizo en la forma correcta o con el socio correcto. Entonces, hay varias consideraciones, pero podemos revisar unos detalles ahora para revisar estos temas. Primero, Global Business Synergies somos una empresa dedicada al fomento de comercio internacional e inversión entre los Estados Unidos y otros países y entre países en mercados globales. Y voy a seguir más o menos rápido con la presentación porque no hay tanto tiempo, pero cualquier pregunta después, por favor de avisarme. Cuando estamos hablando, perdón, eso es, ok, el flechito. Cuando estamos hablando del mercado de franquicias en los Estados Unidos, sin duda es el más grande en el mundo. Y Francisco revisó también unas de las estadísticas y siempre hay números un poquito diferentes, pero en general hay más franquiciadores y el sector más grande de franquicias del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa primero que hay oportunidades, porque cuando hay actividad, es decir, que hay oportunidad. Eso es bueno, pero también significa que es el mercado más competitivo de franquicias en el mundo. Y si alguien no está listo para dedicar los recursos necesarios para entrar en forma buena y pensada, con plan estratégico, etcétera, es mejor primero ir a otros mercados que son más fáciles de entrar o desarrollar. Entonces, como América Latina y el Caribe o otros mercados en Europa, pero es muy importante darse cuenta de que la competencia es muy, muy profunda. Y cuando estamos hablando del mercado estadounidense en general, es, como mencioné, el mercado más grande en el mundo. Entonces, tiene relaciones de comercio con más de 200 países. También tiene un capital y un ingreso de capital por persona bastante bueno y una población grande. También para las franquicias lo que es interesante es que es el mercado de consumo más grande en el mundo. Es decir, si podemos considerar también las personas en los otros países con cuales los Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio, es decir, que se puede exportar servicios y también productos de aquí a esos otros países. Estamos hablando de 700 millones de consumidores. Pero el monto de consumo en los Estados Unidos representa 44% de todo el consumo mundial. Entonces, por eso vale la pena para una franquicia que ya tenga el éxito y ya tiene buen plan estratégico para dedicar los recursos necesarios, vale la pena considerar este mercado y también investigar cuál es el potencial para la marca, cuáles son los costos y la inversión, cómo se entra, en dónde se entra, todos los detalles de un buen plan.
Y los beneficios del mercado estadounidense, es decir, que después de establecerse aquí como empresa, se considera para ser empresa americana. Y en ese sentido es posible aprovechar de varios recursos disponibles del gobierno federal o estatal o aún el condado o la ciudad, o también de las asociaciones del sector. Es posible aprovechar de esos recursos para hacer negocio desde aquí a otros países. Por ejemplo, 40% de las importaciones de América Latina viene de los Estados Unidos. Entonces, este país puede ser una plataforma para hacer negocio hacia otros países. Aquí hay mucho acceso a capital de riesgo, que es muy importante, porque en muchos países hay falta de capital de riesgo. Entonces, es un buen recurso. También hay programas para fomentar exportación, incluyendo las franquicias del U.S. Commercial Service, que es como la oficina de ITEX, ¿no? Pero en estilo aquí es donde yo trabajaba por casi 22 años en el Foreign Service, ¿no? U.S. Commercial Service, que es parte del Departamento de Comercio. Hay más de 100 oficinas domésticas por todos los Estados Unidos y ellos tienen papel para ayudar a las empresas en sus zonas geográficas para exportar. También como empresa americana puede tener acceso a financiación y también seguro del US Exim para exportar productos, la marca para el seguro. El Overseas Private Investment Corporation, OPIC, es otra agencia que está dedicada a fomentar inversión y desarrollo en los países emergentes. Entonces, OPIC tiene una oficina que enfoca específicamente en franquicias. Y, por ejemplo, hay una franquicia grande de Food and Beverage que hace un rato ellos dio un préstamo grande para el franquiciatario en Panamá de una marca americana abrir unos otros restaurantes. Es decir, que se puede aprovechar de esas otras agencias. Y los recursos disponibles son muchos en términos de inversión aquí en el país. Si una empresa extranjera está revisando el concepto de invertir aquí en los Estados Unidos, hay recursos disponibles de varias fuentes. Y en ese sentido, cuando alguien está llegando aquí, puede ser para arreglar o establecer una oficina, puede ser para nombrar un representante, puede ser de abrir una fábrica, una variedad de actividades, pero todas esas actividades representan inversión extranjera. Y entonces estas oficinas aquí en esta lista, parte de su papel es fomentar la inversión directa a sus áreas geográficas. Select USA es la oficina federal, entonces eso es para todos los Estados Unidos, pero también hay oficinas de desarrollo económico en nivel estatal, también de los condados y también de los municipios grandes. Y todas esas oficinas tienen incentivos para fomentar la inversión que va a crear empleo en sus áreas, ¿no?, geográficas. Por eso, un franquiciador español que está pensando de abrir una oficina en Miami o Nueva York o Chicago o Los Ángeles, puede hablar con esas oficinas para ver cuáles recursos están disponibles. También depende del tamaño del proyecto, pero las oficinas de desarrollo económico pueden hacer investigación del mercado por la franquicia, el consumo de unos servicios o productos. Puede ayudar para buscar a los empleados o por lo menos proveedores de servicios que son necesarios, ¿no?, para el franquiciador español. Es decir, que vale la pena pensar de estos recursos. Y también el último número aquí en la lista son las asociaciones nacionales, que siempre son muy importantes. Creo que también Eduardo y Francisco mencionaron el International Franchise Association, que por coincidencia yo había trabajado ya antes de entrar al servicio del exterior. Yo trabajaba ya en los años 90. Y entonces la IFA es un recurso muy importante porque ellos patrocinan las ferias más importantes como la International Franchise Expo, de que hemos escuchado. También tienen toda la información, investigaciones del sector, tienen las guías de las empresas, los miembros, que incluyen no solo franquicias, pero también los proveedores. Y para los franquiciadores españoles que necesitan a proveedores aquí, abogados, contables, banqueros y todo.
todos esos proveedores que están participando en el sector de franquicias, la mayoría son miembros de la IFA. Y por eso la feria, la IFE en Nueva York, fines de septiembre, es tan importante porque la mayoría, por lo menos muchos de ellos están allá en este programa. Muchos de los proveedores para hablar para una franquiciadora española es una fuente muy eficiente para hablar con muchas personas y muchas empresas. ¿Cuáles son las consideraciones claves para considerar la entrada del mercado americano y desarrollar, ¿no?, el gran potencial aquí? Primero, como mencioné, dedicar los recursos necesarios, financieros y humanos, sin duda, y tener una vista, perspectiva de largo plazo. No hay nada peor en vez de entrar por 1 año, 2 años, fallar y después tratar de regresar en otro año o 2 años. Se daña la marca y se daña el potencial por el éxito. Es mucho mejor esperar hasta que tengan los recursos necesarios, pero ahora es buen momento para investigar el mercado y el potencial. Aún si no quieres entrar al mercado por unos años más, vale la pena ahora mismo explorar e investigar, porque vamos a tener un auge de consumo impresionante este año y el próximo año, ¿no?, después de COVID. Es buen momento para revisar el mercado. Entonces, es importante tener, como mencioné, el plan estratégico bien desarrollado, pensado. Y un elemento de ese plan será el plan de recursos humanos. Entonces, tal vez debes crear un equipo para el proyecto. ¿A quién en la empresa lo va a manejar, no? ¿Mandarás a un gerente de los Estados Unidos para manejarlo? ¿O vas a nombrar a un representante aquí? ¿O tiene que pensar de estos detalles y cuáles son los detalles involucrados, ¿no? Cuando hay estas decisiones? Por ejemplo, si alguien está asignado para venir aquí, para vivir, por ejemplo, en Miami, tiene el tema de los visados, y en muchos casos yo he visto en el pasado que las personas llegan en visa turística y después tratan de cambiar el estatus y todas esas cosas se puede complicar la vida. Entonces, mejor pensar antes de cómo quiere hacerlo. También otros gastos que la gente no siempre piensa de los detalles de gastos. Por ejemplo, la vivienda de la persona asignada aquí, la renta para la oficina y gastos de oficina, tal vez de escuela privada para los hijos. En unas zonas tal vez la escuela pública está muy bien, en otras zonas tal vez prefería la persona poner en escuela privada. Esos costos pueden ser altos. Y también el seguro médico, como los españoles no están acostumbrados a pagar tanto por el seguro médico, aquí es otro nivel de costo. Y entonces tiene que darse cuenta de estos detalles para que cuando haga una decisión es una decisión informada. ¿Y en qué forma para entrar al mercado? ¿Quieres abrir primero un lugar, un pilot store de la franquicia, adaptarlo y después franquiciarlo? En muchos sentidos, de punto de vista de los inversionistas, casi todos preferían ese estilo, ese modelo, pero muy pocas franquicias lo hacen porque cuesta mucho. Entonces, Pizza Hut, McDonald's, etcétera, tal vez lo hacen, pero la verdad es que tampoco muchas franquicias americanas lo hacen así. Pero es una posibilidad. Master Licensee, Area Franchisee. Entonces, es importante acordar que este mercado es muy grande, como también Francisco mencionó, muy variado. Entonces, es imposible casi que una persona pueda ser un Master Licensee efectivo para todo el país. Claro, hay personas que van a ser, bueno, como voluntarios para obtener la licencia para todo el país, pero desde el punto de vista del franquiciador español, usualmente no vale la pena porque no puede normalmente desarrollar bien todo el país. Entonces, tal vez vas a tener una red de Master Licensees. Entonces, ¿y cómo va a tener, bueno, la búsqueda para los franquiciados? Tener un representante aquí o unos brokers, ferias y expos también puede ser interesante. Entonces, como mencioné, la feria de IFE estará en septiembre, creo que, perdón, hay un typo aquí, 24 y 25. Y puede ser muy interesante para empezar ese proceso. Y la información que mencioné del mercado, la IFA es una fuente muy importante.
También otro punto muy importante es cómo seleccionar el punto de entrada en el mercado. Este detalle implica mucho porque los costos son muy diferentes en diferentes zonas. También el mercado, la cultura es muy diferente. Es un producto o servicio bien aceptado en una región u otra. Entonces, todas estas consideraciones son importantes. No solo quieres entrar en una ciudad o una región por una razón que parece tal vez eficiente al principio, como si alguien tenga un pariente que vive en Miami, o si alguien tenga otro contacto o asistió a la universidad en Chicago y tiene preferencia para Chicago. Debe ser una razón bastante concreta de negocios en donde se entra. Por eso vale la pena hablar con, por ejemplo, ETHEX, Select USA. En la página web de Select USA también tiene información de cada industria con estadísticas en los Estados Unidos, mercado de consumo. Hay muchísima información disponible cuando quieres hacer su investigación del mercado. Recomendaría que cheques esa página, selectusa.gov. Entonces, hay recursos disponibles para revisar. Yo me acuerdo cuando estaba en la embajada americana ya en España, estaba hablando con una empresa que fabricaba piezas para entonces la industria aeronáutica y estaba hablando de dónde quería establecer su fábrica en los Estados Unidos. Y estaba hablando de Texas o Nueva York y yo me dije, mira, quieres buscar a Boeing, ¿no? Boeing está en tal vez Washington State, está en Carolina del Sur. Quieres buscar dónde están los consumidores, los compradores para el producto. Entonces es muy importante buscar una razón concreta para escoger un mercado, no, perdón, un punto de entrada. Otro detalle muy importante es el supply chain. ¿Cuáles serán los proveedores de productos, equipos o servicios que necesitarás para operar la franquicia? Puedes encontrar todo aquí en el mercado local para bajar los costos. O si tienes que importar o quieres importar productos, ¿cuáles son los aranceles, restricciones, regulaciones que se pueden afectar? Otra vez, ETHEX es muy buena fuente de información sobre esos detalles. Pero es importante pensar de toda esta información, todos estos factores, ¿no? Ya me acuerdo, estaba hablando con una franquicia americana de comida hace un tiempo y él solo tenía operaciones internacionales en un país, en Corea del Sur. Entonces le pregunté, ¿y cómo llegaste a Corea? Bueno, resultó que había un estudiante de Corea en una universidad cerca a su lugar, su franquicia, ¿no? Y estaba visitándolo a menudo, le encantaba. Entonces se acercó para pedir la licencia para Corea después de graduarse. Eso no es la razón para escoger Corea como razón de negocios. ¿Qué pasó? Fue un fracaso porque no tenía nada de supply chain, no tenía una eficiencia como escala de economías para mantener y respaldar operaciones en el otro lado del mundo. No podía y se fracasó y no funcionó el proyecto. Por eso supply chain puede tener, es un factor que puede influir mucho el nivel de éxito o fracaso de una franquicia. Entonces es importante como parte de la investigación pensar de estos detalles. Entonces sí son las consideraciones básicas que yo recomendaría a los franquicios españoles que revisan y consideran antes de actualmente lanzarse al mercado estadounidense. Y también recomiendo mucho que participen en la feria de IFE en el pabellón español en Nueva York, porque sí es una buena forma para obtener información y conocer a muchas personas. Por ejemplo, su sirviente humilde, yo mismo, estar allí para la IFE en Nueva York. Y con mucho gusto, será un gran placer conocer a ustedes, a los franquiciadores, cuando estemos ya para este evento. Entonces, quisiera agradecer otra vez a los patrocinadores de este gran evento y también quisiera pedir a mis amigos españoles que tengan jamón ibérico y queso manchego por mí allá en España. Entonces, espero que esté allá pronto para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Por supuesto, cuando vengas a España te vamos a llevar a comer y hacer un tour de jamón para que veas que no solo hay un sitio. Y habrá que hablar con tu presidente para que nos permita, vía ICEX, que nos permita vender jamón, aunque sea al vacío,
porque yo creo que es un producto globalmente asequible. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Robert. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo y he apuntado 3 temas. Uno que, con respecto a exposición, luego hablaré con la exposición de Francisco, antes de dar paso a las preguntas y a la información de la feria, que en cualquier mercado hay que esperar, hay que hacer una estrategia a medio y largo plazo, nunca a corto plazo. Los proyectos a corto plazo en nuestro mundo son fracaso casi seguro. Incluso marcas americanas que vinieron a España, lo mismo que pasa con las españolas. Esto no es un problema, esto es un problema global, mundial, del concepto del negocio. Pensaban que por triunfar en Estados Unidos iban a triunfar en España y a veces pues, no se sabían adaptar a la filosofía y la idiosincrasia del país, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Primero hay que tener mucha humildad, mucha profesionalidad y hay que saber que realmente cómo hay que hacerlo, ¿no? No puedo estar de acuerdo más que eso afecta muchísimo a la marca. Cualquier entrada y sobre todo salida de una manera no correcta afecta la posibilidad de poder a corto plazo volver a ese país con unas nuevas formas o con un nuevo formato. Eso no hay más que hablar. Y sobre todo lo decía también el consejero, el punto de entrada, ¿no? No es cuestión de ir a Nueva York porque decimos tenemos un local en Nueva York o una tienda en Nueva York, sino hay que saber si podemos ir a Nueva York porque nuestro concepto y la estructura de costes y toda la filosofía que conlleva a ello, pues es así, ¿no? Nosotros en la propia asociación también tenemos abogados, proveedores, consultores, desarrolladores de proyecto y sobre todo nacional e internacional, ¿no? Y evidentemente pues tenemos una filosofía muy similar a la IFA, ¿no? Tenemos una gran diferencia, ¿no? Aparte de los números tan espectaculares que tiene la IFA, ¿no? Que ellos consideran los franquiciados miembros de la IFA y nosotros todavía este año vamos seguramente, si los socios lo admiten, vamos a admitir los franquiciados que entren dentro de la asociación, en este caso, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy importante y que hay que estar muy cercano de lo que es el inversor, es decir, del franquiciado. Yo creo que eso es un paso adicional muy importante y teniendo a nuestra presidenta, que es McDonald's en concreto, pues evidentemente facilita mucho el trabajo en este aspecto, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Y de caso a la exposición de Francisco, pues sobre todo la suerte que pueden tener de poder a tener cheques para la familia, ayudas a las empresas, sobre todo, y para el tema de la pandemia, que desgraciadamente nos afectaba a todos, ¿no? Y que yo creo que eso al final es muy importante que el tejido empresarial lo pueda tener, ¿no? Y bueno, el tema de los aranceles, como él bien decía, pues bienvenido sea. Ojalá ese tipo se quede en stand-by y podamos facilitar. Y además, curiosamente, ahora con creo que se ha tratado esto de la visita del presidente de Estados Unidos a Europa en Bruselas, con la última reunión que ha tenido ayer, antes de ayer, pues creo que se ha podido hablar en algún momento a nivel global y como Unión Europea de estos temas y que yo creo que va a facilitar, en cierto modo, la estabilidad, por lo menos, de las posibilidades. La verdad que para la marca española es complicado, Estados Unidos, lo decía anteriormente, pero no porque sea difícil, no hay que hacerlo. Y que, bueno, pues si no entramos en 2 años, entraremos en 4 o en 3, eso depende. Y no es cuestión de... Lo que sí que es importante es dar pasos en firme para no tener que volver para atrás, ¿no? Y, bueno, por mi parte, nada más. Únicamente quiero comentar algo que vamos de la mano de ICES, como lo hemos hecho siempre desde el año 96, en todo tipo de fórmulas, todo tipo de apoyos, todo tipo de mercados. Y la verdad que es un socio imprescindible para la internacionalización de la franquicia española, ¿no? En este caso tenemos también el apoyo de la oficina comercial de la Embajada de Miami, que se lo tengo que agradecer a Francisco, por supuesto, y a todo su equipo, el hecho de que eso sea así. Como tú bien has dicho, Robert, la feria es 24 y 25 de septiembre. Vamos a ver si en estos momentos, para esas fechas, como decía el consejero, pues tenemos un nivel de seguridad, no jurídica, sino en este caso seguridad sanitaria, que nos permita poder viajar con una cierta normalidad a las empresas o a ver de qué manera se puede hacer, porque esto evidentemente ayudará o retraerá el hecho de poder entrar, y eso es una realidad. Antes que vosotros tenemos un pabellón en Francia, también apoyado por ICEX, y veremos qué tal. Va a ser un punto de inflexión muy importante a ver cómo se puede adaptar para otro mercado tan importante como es Estados Unidos, ¿no? En menos de 15 días vamos a estar en 2 ferias internacionales reconocidas a nivel mundial como top,
como es París y como es Nueva York, y vamos a ver qué tal se da, ¿no? En ese aspecto. Bueno, el tipo de los apoyos son importantes. El ICES, de este caso, como podéis ver ahí en el slide, todas aquellas empresas que han participado en proyectos de 2 a 5 años en ese baremo van a tener un apoyo del 35% del coste del alquiler del stand, que es uno de los costes más importantes que hay, y todas aquellas empresas que lógicamente no es la primera vez que van, pues van a tener un superior de un 40%. Yo no quiero dejar entrever, y ahí sí que le pido la ayuda a Robert y al consejero comercial un poco, que realmente nos ayuden de cara yo no sé, pero me imagino que seguirá habiendo las normas de UFOC a la hora de entrada para poder vender nuestros derechos en Estados Unidos. Me imagino que si es así, evidentemente tiene que venir avalado el contrato por algún profesional que revise las cláusulas del contrato y para cada uno de los estados. Creo que es así, Robert, y si no, o Francisco, y si no me rectificáis, porque esto sí que es importante que las marcas lo sepan. Yo creo que lo deben saber, pero no quiero dejarlo pasar esta oportunidad de teneros aquí para que me confirméis si esto es así, sobre todo a la hora de poder ya no entrar en Estados Unidos, sino a la hora de poder exponer en una feria como es Nueva York, ¿no? No sé qué me podéis decir al respecto, Robert, Francisco, o Keral, que está por ahí. Francisco, sigue nomás, Francisco. Robert, tú eres el experto del sector. Yo no desconozco estas normas a las que está haciendo referencia Eduardo. Sí, la verdad es que, Eduardo, no te escuché muy bien. No, te repito. Tu pregunta? Sí, no, te repito, la necesidad de revisión de los contratos para poder entrar en Estados Unidos con las marcas UFOC, bueno, con la revisión de UFOC para que el contrato esté revisado por un profesional. Okay. Perdón. Sí, lo siento, yo iba a mencionar esos documentos. Yo tengo un slide hablando de los costos legales, creo que lo pasé, pero está en la presentación. Sí, es el Franchise Disclosure Document. Exacto. Está refiriendo, Eduardo. El Franchise Disclosure Document es un documento totalmente requerido por el gobierno federal antes de ofrecer o vender una franquicia. Correcto. Y un franquiciado potencial tiene que tener en sus manos por lo menos 14 días antes de firmar un contrato o hacer un pago, el FTD. El FTD significa una inversión, nuevamente por lo menos 10 o 15 mil dólares, que puede ser más, tiene que emplear un abogado y revisar el sistema, toda la historia de la franquicia, si has tenido demandas, información financiera. Es muy detallado, puede costar hasta 20 mil o más de vez en cuando, depende de diferentes factores. Pero sí, es un costo importante. Y además de ese costo, hay el costo para vender en nivel estatal. Por lo menos 13 estados tienen requisitos para vender en nivel del estado, que tienen que registrarse una franquicia, cualquier franquicia, extranjera o nacional, ¿no? Con el estado también, que es otro costo, además. En términos de participar en la feria, IFA y la organizadora MFV puede darnos más detalles, porque la pregunta es si alguien tiene que tener un FDD ya elaborado antes de exhibir en la feria. Y eso ha sido una pregunta. Entonces, yo puedo con mucho gusto revisar el último detalle en ese sentido, no hablando con la IFA. Pero sí, es muy importante darse cuenta del aspecto legal, porque no puedes estar ofreciendo una franquicia a un inversionista en Nueva York sin el FTT. De vez en cuando hay una forma para hacerlo en forma inicial, pero tiene que entender las restricciones y la ley para no meterse en problemas. Podemos seguir con más detalles, ¿no? Sí, Robert, te lo agradezco, y Francisco, sobre todo porque, bueno, yo lo conozco porque lo sufrí en mis propias carnes hace 20 años, cuando fue la primera vez, y fui con un pabellón, con toda la alegría del español que va a Estados Unidos, y el mismo día que empezó la feria me pusieron un cartel a todo mi pabellón, que yo me quedé, fue culpa mía, evidentemente, por falta de información. Claro, estamos hablando de hace 20 años, y me dijeron que no se podía no se podía vender los derechos para Estados Unidos mientras no se hiciera esto, ¿no? Yo desconocía este problema porque en ninguna feria del mundo había pasado. No digo que no sea, hay que hacerlo, ¿no? Yo estoy encantado pero claro, lo tienes que saber, y sobre todo las marcas españolas, aunque estoy convencido que el nivel de madurez de las marcas que van a Estados Unidos creo que ya lo deben tener,
creo que es bueno tener un update de esto y que creo que os agradecería muchísimo si nos hicierais llegar una información general, sobre todo para informar a las empresas y evitar cualquier tipo de problemas, ¿no? Que creo que Claro. con eso sería muy importante. Claro, es muy importante entender ese detalle y es posible de vez en cuando proveer información general, pero no puedes vender la franquicia. Exacto. En ese nivel. Entonces, por eso es importante entender exactamente dónde está la línea, claro. Sí. Pues Eduardo, si te parece, nos ocupamos de recabar una información un poquito más concreta en relación con esto, nos coordinamos con Robert y os lo hacemos llegar. Perfecto. ¿Sería posible, Francisco, consejero y Robert, tener copia de la ponencia de los datos para poderlos distribuir? ¿Nos autorizáis? Sí. Encantado, por supuesto. Y bueno, Verónica, ¿has pedido autorización para la emisión de imágenes y de todos los derechos? Sí, claro. ¿Ya está todo firmado? Vale. Que me gusta que esté todo bien hecho y bien controlado y que creo que debe ser correcto. Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si queréis añadir vosotros alguna cosa. Creo que agradecer pero de verdad y de corazón, profesionalmente hablando, vuestro tiempo. Creo que es muy importante el mercado, creo que es muy importante tener esa información y vamos a ver qué tal evoluciona el tema sanitario. Yo creo que, aunque va lento, como decía antes Verónica, en España en concreto, podemos evolucionar para que facilitemos la posible entrada de los inversores españoles en Estados Unidos junto con esta documentación, ¿no? Para que no haya problemas, ¿no? Estaremos atentos en cualquier caso y os facilitaremos información también al respecto porque obviamente sin esa información es difícil presentarse. Claro, no. Yo lo hice hace 20 años, no lo vuelvo a hacer. No te preocupes, no lo vuelvo a hacer. Solo me falta que me detuvieran, pero gracias a Dios no me detuvieron, con lo cual ahí está, ¿no? No, pero fíjate, es lo que yo decía, yo creo que hay que sacar la cosa positiva, ¿no? Que antes lo decíamos, ya no solo la marca, hay que saber la idiosincrasia del país, la normativa del país, porque a veces no lo valoramos suficiente y nos podemos llevar un disgusto. Claro. Bueno, pues nada, yo por simplemente volver a ponerme a disposición, por supuesto, de la asociación y de todos los asistentes y bueno, estamos todos deseando poder apoyaros en vuestra apuesta por el mercado americano. Y Robert, haznos un envío, un mail de saluda, más que nada por tenerte controlado perfectamente y ofrecer tus servicios para la gente si quieres que quieran estar con interés en entrada y aprovechar tu experiencia en este tema. Muchas gracias, con mucho gusto. Para que tengan una alternativa más, por supuesto, y que yo creo que evidentemente tu experiencia y estando en Estados Unidos pues puede ser muy positiva. Gracias. Bueno, pues si no tenéis nada más, para finalizar, muchísimas gracias, consejero Francisco, un placer. Encantado de poderte ver por aquí y estar en el equipo de Francisco. A Robert, qué decirte, muchísimas gracias. Ya sabes, tienes mi móvil, cuando quieras te llevaré a comer buen jamón y buen lomo, con lo cual eso está garantizado. Y cuando vaya allí espero que me lleves a comer estupendamente, que en Estados Unidos se come de maravilla. Lo sé también. No creas que te vas a evitar de la invitación, porque creo que eso es así. Y agradecer a Alices y a la oficina comercial el apoyo que recibimos siempre, ayuda, y que para nosotros es nuestro partner internacional sin ningún tipo de dudas. Muchas gracias, Eduardo. Un placer y hasta siempre. Gracias. Que tengan buen día a todos. Igualmente. Gracias.